En el mes de enero de 1903 contrajeron nupcias, primero el día 26 por la vía civil, don Francisco Ignacio Madero González y Sara Pérez Romero. Ese romance duró varios años y culminó en el altar allá en la capital de la República. Francisco y Sarita se habían conocido por medio de las hermanas de don Francisco, Mercedes y Magdalena, que estudiaban en la Universidad de Notre Dame, una prestigiada escuela de damas que había en San Francisco, California, a donde fue enviada a estudiar también Sarita Pérez. Se conocieron por carta y a partir del año de 1897 se hicieron novios. Luego vino una ruptura. Francisco Ignacio decidió terminar con ella, pues pretendía una distinguida dama de la capital del estado de Nuevo León. Pero se dice que en una sesión espiritista, las almas del más allá le sugirieron a Madero que se casara con Sara Pérez. Le dijeron que ella era la indicada. Así se lo comentó él mismo a la propia Sarita. Restablecieron relaciones, formalizaron su noviazgo y terminaron casándose en la Ciudad de México en 1903. Sara Pérez Romero nació el 19 de junio de 1870 en San Juan del Río, Querétaro. Fue una de las hijas del hacendado Macario Pérez Romero y su esposa Avelina Romero. Sarita quedó huérfana de madre muy pequeña, a corta edad, y pasó parte de su infancia en la hacienda de Aculco y en la hacienda de Arroyo Seco, propiedad de su familia. A principios del año de 1893, como señalamos, fue enviada al aristocrático Colegio de Notre Dame en San Francisco, donde, como también ya dijimos, va a conocer a las hermanas de Francisco Ignacio Madero González, a Mercedes y Magdalena. Sarita Pérez era una dama discreta, muy devota, una mujer muy seria, muy sencilla, de una belleza muy natural. Ella, después de intercambiar varias cartas con Francisco, se hacen novios, pero como señalamos, luego van a romper. Sarita Pérez era una mujer culta. Para los estándares de su tiempo era una mujer muy preparada, sencilla, discreta. Era, según los dijeron los espíritus, la pareja ideal. Sin lugar a dudas, no deja de llamar la atención de que unos cuantos días después de que se casaron, don Francisco y Madero y Sarita decidieron venir a establecer su domicilio conyugal a la entonces villa de San Pedro de las Colonias, que era una población muy risueña y con mucha actividad económica y agrícola. Aquí los maderos se dedicaban a la agricultura y a la explotación del guayule, la candelilla y otras actividades. Doña Sara, recién casada, prácticamente vino a vivir su luna de miel en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Se cuenta que desde sus primeros días en San Pedro, Sarita se acopló muy bien a la vida social de aquel San Pedro, que era una comunidad muy alegre, muy entusiasma, muy próspera. Se vivían los años de la abundancia algodonera, de las grandes bonanzas. Y Sara se va a integrar a esta sociedad sanpetrina junto con don Francisco, quien era muy apreciado. Sarita Pérez, por alguna razón, nunca pudo concebir familia. Dios no le dio el don de la maternidad, pero ella supo canalizar esa inquietud. Ya por aquellos años, don Francisco y Madero ya traía la intención política en mente.
Al año siguiente de su matrimonio, en 1904, va a fundar el primer club demócrata aquí en San Pedro, que se llamó Benito Juárez. Va a tener participación en las logias masónicas. Va a fundar aquí un instituto de estudios científicos para el espiritismo. Ya don Francisco traía esa inquietud, principalmente la política. Ya don Francisco pensaba en la necesidad de que México debía cambiar, de que debía ser un país próspero y democrático, como la Europa en la que él había vivido, como los Estados Unidos que él había conocido. Todas esas ideas las compartió muy seguramente en la alcoba con doña Sarita, y ella noblemente se sumó a la causa e intención de su esposo. Cuando don Francisco funda su primer club demócrata y participa en las elecciones municipales de 1904 aquí en San Pedro, siempre estuvo Sarita a su lado, siempre respaldándolo como su marido, como su esposa, como su cónyuge, pero también coincidiendo en las causas justas por las cuales pretendía luchar don Francisco. Siempre estuvo a su lado, acompañándolo en sus giras, acompañándolo en cada momento. Sara va a acompañar a don Francisco en todas sus andanzas políticas, pero sin descuidar sus labores domésticas. Ella era toda una dama. Como señalamos, ellos no pudieron concebir familia, Dios no les dio ese don, pero adoptaron y criaron a muchos niños. Una de esas personitas que destacarían después fue Soledad González. En 1906, don Francisco I. Madero y Sara Pérez escribieron una carta en la cual manifestaban que a partir de ese momento se iban a hacer cargo de la educación de la pequeña Soledad González, que con el paso del tiempo se convertiría en un personaje muy importante y que ayudaría mucho al matrimonio Madero Pérez. Después de la experiencia política que se tiene en la vida de don Francisco por primera vez en 1904, van a participar también en las elecciones estatales de 1905. Pero al ver que definitivamente no había voluntad política por democratizar el país de parte del dictador Porfirio Díaz, don Francisco decide empezar a crear una serie de clubes, ampliar los horizontes, para poder crear un movimiento político a nivel nacional. A la par de que desarrollaban todas estas actividades, don Francisco y Sarita también hicieron una gran obra filantrópica, pues aparte de Cholita, adoptaron a muchos niños, entre ellos Elías de los Ríos, que fue su taquígrafo. Aquí en San Pedro fue donde nació el grito ¡Viva Madero! Por esos años, después de su primer participación política y la creación de los primeros clubes demócratas, don Francisco I. Madero decide escribir un libro para iniciar un gran movimiento, la sucesión presidencial, que fue escrito, concebido aquí en San Pedro, editado por don Serafín Alvarado, que por cierto era parte del partido reeleccionista. En este pueblo, fundado por masones, había de todo: porfiristas, antiporfiristas. Por cierto, la que transcribe a máquina el borrador de la sucesión presidencial es Soledad González, aquella pequeña niña que, quedando huérfana de padre, fue prácticamente adoptada por la familia Madero Pérez. Madero, a partir de 1909, se lanza a organizar su red de clubes y luego a formar el Partido Nacional Antirreeleccionista, y Sarita siempre respaldó todos sus proyectos, estuvo con él en su proyecto político. Seguramente, como señalamos, le consultaba sobre lo que había escrito, le consultaba sobre todo eso, y aunque no se sabe con precisión si Sara fue o no parte del club espírita, respetó mucho las creencias y las prácticas espíritas de don Francisco I. Madero, que aquí en San Pedro publicaba
una revista espírita que se llamaba La Cruz Astral. Tenía su asociación científica aquí de estudios espíritas. Todo eso siempre se lo respetó doña Sara, aunque como se dice, no sabemos si participaba. En 1910, la Convención Nacional Demócrata elige a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República y al señor Vázquez Gómez como candidato a vicepresidente, y se lanzan a la campaña. Madero recorre el país llamando a la conciencia de los mexicanos para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. En Monterrey, Nuevo León, después de un mitin, el señor Madero y uno de sus principales colaboradores van a ser detenidos acusados del delito de disilusión social y van a ser consignados a la autoridad competente. Son hechos prisioneros en Monterrey y luego trasladados a San Luis Potosí. Y ahí, en la prisión de San Luis, siempre permaneció fiel y leal Sarita, acompañando a su marido en aquella prisión potosina. Después de que Madero huye de la prisión de San Luis Potosí y se traslada a San Antonio, Texas, Sarita Pérez regresa a San Pedro y empieza una correspondencia entre ellos muy particular. Por cierto, cabe destacar que vivieron un romance eterno. Siempre se trataron con mucho respeto, con mucho cariño. Don Francisco se dirigía a ella de una manera muy amorosa, siempre preocupándose por su salud y su bienestar, y ella también vivía con el Jesús en la boca, pensando en su amado. Desde el exilio tejano, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis Potosí, con el cual se convoca a los buenos mexicanos a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre de 1910 contra la dictadura porfirista, y así sucede. Muchos coahuilenses y muchos sanpetrinos, Toribio de los Santos, Petra Herrera, el mismo Francisco Eli Urquizo y muchos otros buenos mexicanos de San Pedro y de otras partes se van a sumar a las filas de la revolución maderista. En ese periodo, Sarita está en San Pedro, luego se esconde, luego va a Parras porque se sabe perseguida, y en ese tiempo se da un epistolario muy bonito, muy tierno. Sara, siempre preocupada por Francisco, le comunica a través de las cartas que son enviadas con otro nombre a Texas, que el tío Catarino hizo esto, que los sanpetrinos se están sumando a la revolución. Don Francisco le pregunta por los detalles, qué pasa con la gente de San Pedro, con los revolucionarios de aquí, aquellos primeros miembros de los clubes demócratas, Benito Juárez y demás. La lucha se intensifica, se toma Ciudad Juárez y Torreón. San Pedro es tomado por el ejército maderista el 26 de abril de 1911. El 10 de mayo de 1910 se toma Ciudad Juárez y se firman los tratados de Ciudad Juárez, con los cuales se da la renuncia de Porfirio Díaz y se nombra un gobierno interino. Ya en Juárez se pueden reunir Sarita y Madero de nuevo. Hacen de su domicilio conyugal aquella histórica casa de adobe donde se estableció la sede del gobierno emancipador, del Ejército Liberador de México que encabezara Francisco I. Madero. Francisco León de la Barra toma posesión como presidente de la República interino. Se convocan a nuevas elecciones y apabullantemente Madero gana la elección y toma posesión como presidente de la República. Antes de ir a México a finales de octubre de 1911, está por última vez en San Pedro, acompañado de Sarita, y pronuncia un histórico discurso donde dice que aquí fue donde inició su lucha, donde vivió los mejores años de su vida. Madero se va de San Pedro, se va a cumplir con la obligación constitucional que adquirió al ser electo presidente de la República, y con él va Sarita. Por cierto, de San Pedro solamente se lleva a un reducido grupo de personas: al futuro general Urquizo, a Soledad González, que va a ser su secretaria y asistente en Palacio Nacional, a Elías de los Ríos, su taquígrafo, a Marcos Nájera. Son los únicos coahuilenses que de cierta manera se involucraron en el proceso de la revolución maderista
y que estarán presentes en su gobierno en la capital de la República. Pero el contacto de Sarita con la gente de San Pedro siguió siendo constante. Hay múltiples testimonios de cartas donde se preocupaba por la gente de San Pedro, atendía las necesidades de algunos, seguía apoyando a jóvenes que estudiaban. Siempre San Pedro estuvo en el corazón de Sarita, que desplegó como primera dama de la nación una labor altruista muy importante. Creó patronatos, ayudó huérfanos, necesitados, enfermos. Una mujer muy noble y leal siempre fue Sarita, siempre bondadosa al lado de su marido. Madero inicia su gobierno en medio de críticas, en medio de enormes presiones por parte de los reaccionarios y los mismos revolucionarios. Muchos de ellos se fueron a la guerra, al combate, no para perseguir una ideología o unos principios. Madero aspiraba a que México fuera un país moderno, con instituciones democráticas fuertes, donde se respetara el Estado de Derecho, no solamente que ya no hubiera reelecciones eternas, sino también que se respetara el Estado de Derecho. Madero ha sido calificado por algunos como cobarde, como tonto, como ingenuo, pero se equivocan. Lo que sucedía era que Madero era un hombre de principios, un hombre de buena fe, un hombre que creía en las instituciones y en la lealtad de la gente. Desgraciadamente eso en el plano de la realidad no siempre resulta. Y empezaron las presiones y las insidias en contra de Madero y su gobierno. Él empieza nombrando a algunos familiares. La ley de aquellos tiempos lo permitía como colaboradores cercanos. Él argumentaba que él ponía a estas personas porque era gente de su confianza. Su propio hermano Gustavo fue electo diputado federal y era el líder de la bancada de su partido. Él era el que defendía los ideales de Madero en la Cámara de Diputados. Todo eso fue interpretado como corriente y vil nepotismo, pero Madero se justificaba diciendo que era gente absolutamente de su confianza. Algunos revolucionarios como Pascual Ortega, como el mismo Emiliano Zapata, algunos otros más se levantaron en armas porque querían que se dieran soluciones arbitrarias a los viejos problemas de México, cuando Madero lo que quería era que se hiciera una transición democrática. En el caso de Pascual Orozco, en el estado de Chihuahua, este señor quería ser gobernador, pero bueno, se decidió por Abraham González y esto ocasionó una gran fricción. Aparte estaban las presiones del imperialismo yanqui. El embajador Henry Lee Williams empezó a conspirar con algunos reaccionarios. La traición se dio por parte de Victoriano Huerta, a quien se le confió la jefatura de las Fuerzas Armadas Mexicanas y traicionó vilmente la confianza de Madero. Vino el episodio trágico de la decena trágica. Muchos mexicanos murieron, pero también muchos salieron a defender el gobierno democrático de Francisco y Madero, pero la insidia ya estaba prosperando. Vino el levantamiento armado en contra del gobierno de Madero. Solo algunos, como Urquizo, permanecieron leales y se dio el sacrificio del apóstol. Fueron días muy tristes. Madero y Pino Suárez fueron sacrificados, a pesar de que tenían el respaldo del pueblo. Las fuerzas reaccionarias acabaron con el gobierno de la revolución maderista. Era un hombre de buena fe, un hombre que creyó en las instituciones y en la lealtad de algunos oscuros personajes como Victoriano Huerta, como el mismo embajador americano, que abiertamente conspiraron contra nuestro gobierno constitucionalmente elegido. Desgraciadamente, Madero y Pino Suárez fueron asesinados en el mes de febrero de 1913. La última vez que vio con vida Sarita Pérez a su marido fue el 9 de febrero de 1913, cuando empezó la decena trágica. Ya no lo volvería a ver hasta que fue a reconocer su cadáver. Se dice que Sara,
Cuando llegó a reclamar el cadáver de su marido, les dijo que quería que le entregaran su cuerpo para llevarlo a enterrar a San Pedro de las Colonias, donde no había traidores como en la capital de la República. Después de la muerte de Madero, Sara Pérez tiene que irse al exilio. Está un tiempo en Cuba, luego en Nueva York, y una vez que es derrotado Victoriano Huerta por las tropas constitucionalistas, regresa a México, a vivir en una casa, con modestia, recordando siempre a su marido. Sara Pérez llevó una vida discreta, en aquellos tiempos con muchas penurias. Después de Madero y su cobarde asesinato, las cosas fueron cambiando en nuestro país. La revolución constitucionalista triunfó ante el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Muchos sanpetrinos participaron también en la constitucionalista. Algunos tomaron un bando, luego otros, pero todos, la mayoría, participaron del lado de las fuerzas leales a Carranza. Muchos sanpetrinos pelearon en la toma de San Pedro, en la de Torreón, en las grandes batallas de la División del Norte. La muerte de Madero, la traición al apóstol de la democracia, finalmente fue vengada. En su pueblo natal, el 14 de abril de 1914, Villa, acompañado de un gran número de sanpetrinos, derrotó a lo mejor de las fuerzas huertistas aquí en San Pedro. Luego vino la firma del Plan de Guadalupe, vinieron muchas cosas, el rompimiento entre los caudillos. Doña Sara se retiró a vivir en su casa del Distrito Federal modestamente. Victoriano Huerta murió también de manera trágica, al igual que la mayoría de los traidores. Algunos en la bola, en la revolución, cambiaron de un bando a otro. Al final de cuentas, la sucesión presidencial se le complicó a Carranza y también fue víctima de traiciones. Los tiempos fueron cambiando. Terminó la etapa carrancista. Luego, Álvaro Obregón logra imponerse en la presidencia de la República. Y también muchos sanpetrinos estuvieron del lado de los obregonistas. Aquí la revolución fue muy variada, porque unos se fueron para un lado y otros para otro, todo después de la muerte de don Francisco I. Madero. Algunos, como Urquizo, fueron leales siempre a Carranza. Pero con el nuevo gobierno llega también una sanpetrina a ocupar cargos importantes. Soledad González es llamada primero por Carranza para que vaya por las pertenencias de don Francisco I. Madero a Palacio Nacional. Carranza no llamó a ningún familiar, llamó a Cholita, quien sabía que era allegada a la familia y a la figura del apóstol de la democracia. Ella se va a integrar al equipo de colaboradores de los sonorenses. Va a llegar a ser la mano derecha, jugar un papel muy importante en el gobierno, principalmente de Plutarco Elías Calles. Y es en ese momento donde Cholita ayuda a Sarita Pérez, quien vivía penurias, vivía con muchas limitaciones, y va a ser Soledad González, aquella niña que protegieron y educaron la familia Madero, la que va a hacer la gestión ante Calles para que doña Sara tenga una pensión como viuda de un presidente de la República y pueda remediar en mucho sus carencias. Sarita siempre tuvo el cariño y aprecio de personajes sanpetrinos como Soledad González, quien, como señalamos, fue la que también gestionó que se le pagara un seguro de vida por la muerte de Madero. Tiempo después de que se remedió un poco su situación económica, Sarita Pérez se tiene conocimiento que visitó algunas veces de nueva cuenta el pueblo de San Pedro de las Colonias, mantuvo comunicación con algunos de sus habitantes, inclusive la maestra Raquel Hernández, hija de don Leonardo Hernández, sobrina del señor Salomé Hernández Borrego, firmante del Plan de Guadalupe, contó que en una ocasión Sarita vino y le dio en agradecimiento
algunos centavos a la familia de don Leonardo y les dio unas tierras allá por el rumbo del hoy municipio de Chávez, entonces rancho de Chávez. San Pedro de las Colonias siempre estuvo en la mente y en el corazón de Sarita Pérez. Sarita Pérez Romero va a vivir una larga viudez. 39 años después del asesinato de su marido, va a fallecer en su casa de la calle Zacatecas de la colonia Roma en el Distrito Federal. Va a sobrevivir el resto de su vida gracias a la pensión presidencial que le ayudó a tramitar Soledad González. Va a fallecer el 31 de julio de 1952. Un año después, por cierto, va a fallecer Cholita González, aquella niña que fue educada y protegida por los Madero y que al final de cuentas ayudó a Sarita a sobrellevar su vida. A su sepelio acudieron un gran número de seguidores de Madero, entre los cuales destacó la presencia de Francisco de Urquizo, un ilustre sanpetrino. Para el pueblo de San Pedro de las Colonias, la figura de Francisco I. Madero, nuestro paisano adoptivo, es muy importante. Y también, cada que se recuerda a Madero, el iniciador de la revolución, nos acordamos también de su noble y leal mujer. Esa mujer que dijo que quería traer el cuerpo de su marido a enterrar a San Pedro, donde no había traidores, donde nació el grito de ¡Viva Madero! ¡Viva Sara Pérez Romero!